Ahí te entró Celis, ya entró Celis. ¿Se ve ahí la pantalla, muchachos? Sí se ve, profesor. Listo, muy bien, perfecto. Alunito, recuerden que estamos viendo el tema de la ciencia de la historia, pero recordarás que yo te mencioné que esta clase, cuando te enseña otro profesor o cuando tú veas en internet, también se puede conocer con otro nombre. Por ejemplo, también se puede conocer como la teoría de la historia o también se la puede conocer como introducción a la historia. A las finales, profesor, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Hablar de ciencia de la historia, teoría de la historia o introducción a la historia es absolutamente lo mismo. Ahora, ¿sabes cuántos capítulos íbamos a desarrollar en este tema conocido como las ciencias de la historia? ¿Te acuerdas, Alunito, o no te acuerdas? Alunito, íbamos a desarrollar 5 capítulos en total, ¿ok? 5 capítulos es lo que vamos a desarrollar. Sin embargo, ya hemos desarrollado 4 capítulos. Nos falta solamente el quinto y último capítulo. El primer capítulo, profesor, ¿de qué trató? Del concepto. O sea, vimos lo que significa historia. Pregúntale un al momento que nosotros queremos buscar cualquier concepto de cualquier palabra, ¿de cuántas formas los podemos realizar? ¿De cuántas formas podemos brindar el concepto de cualquier palabra? De 3 formas. De 3 formas. Tú estás creando una forma más. Son de 2 formas, ¿ok? Para poder brindar el concepto de cualquier palabra se realiza de 2 formas. ¿Cuáles serían esas 2 formas? Semántica, creo. Sí, Muy bien, está bien, etimológica. está bien. Mediante la forma de la etimología y la otra, como decías, la llamada semántica. Perfecto. Ahora, segundo capítulo que desarrollamos es la finalidad o objetivo de la historia. ¿Cuál es la finalidad o objetivo de la historia, alumnos? Conocer nuestra historia. ¿Conocer nuestra historia? No. ¿Cuál es la finalidad o objetivo de la historia? Básicamente se respondía en tres pasos o 3 partes. Historia antigua. Nah. A ver, explico entonces. Mira, el objetivo de la historia es, primero que nada, conocer Origen. no, conocer el pasado, ¿ok? Pasado. Ese es el objetivo. Mira, escucha, conocer el pasado para poder comprender qué, El presente. el presente. Y una vez que así comprendemos el presente, podemos proyectarnos hacia él. Futuro. Muy bien, hacia el futuro. Entonces la finalidad de la historia, no te vayas a olvidar, ¿eh? Es conocer qué cosa, El pasado. el pasado, muy bien. Porque si nosotros podemos conocer, porque si nosotros conocemos el pasado, ¿qué puede pasar? Conocemos el presente. Conocemos o comprendemos. No Comprendemos. Podemos comprender el presente. Y si nosotros podemos comprender el presente, ¿qué va a pasar? disfrutar el futuro. ¿Qué disfruto? Hoy te paras inventando cada palabra. ¿Cuál sería? Podemos, muy bien, como dice Samuel, podemos Proyectarnos el futuro. proyectarnos hacia el futuro. Muy bien. Pero lo importante, Jackie Almirón, es que tienes nociones y esas nociones te van a ayudar a ti de mucho. Una cosa es no saber nada y otra muy diferente es tener nociones y equivocarse. Y tú tienes muy buenas nociones y eso es importante al momento, por ejemplo, de marcar, porque de cierta manera te va a permitir a ti champear bien, pues, ¿no? Hacer una buena champa, mejor dicho, ¿ya? Eso es lo que te va a ayudar bastante, tus conocimientos que tienes. Ahora, tercer capítulo, la división de la historia, alumnito. ¿La historia en cuánto se dividía? En 3, antigua, No, media y no, moderna. no, 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 4, 4. Moderna. Y contemporánea. nada, no, nada. No, La en dos, dis- pero historia. nada, nada. La ¿No? división de la historia se divide en 5. 5. Dos. ¿Cuál Sí. 2? En 5. A ver, te voy a hacer recordar cuál es la división de la historia. Yo no te he preguntado los periodos de la historia universal. Te he preguntado cómo se divide la historia.
La historia se divide en 5. Paleozoica. ¿Qué paleozoica? Ni qué paleozoica, ni qué chompa. La primera, ¿la historia qué? Historia universal. Antigua. O historia única. Tú y tu antigua, ya deja antigua por otro lado. Historia universal, ¿cuál es la otra? Historia nacional. Muy bien, historia nacional, o mejor dicho, la historia de un país, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos? País. Historia Historia qué? regional. Regional, muy bien. Luego de la historia regional, Regional. Historia local. historia local. Cuando nosotros hablamos de la historia local, hablamos de la historia de una provincia, o inclusive también podemos Distrito. hablar de la historia de un Distrito. distrito, muy bien. Y el último, Microhistoria. la Microhistoria. microhistoria, muy bien, perfecto, ¿ok? Ahora, de estos 5, a nosotros nos interesa solamente hablar de esto. Sencillo no te toma nada de preguntas de microhistoria, ni historia local, y menos de historia regional. No te toma de eso. ¿De dónde te va a tomar? De preguntas de historia universal o historia del Perú. El resto no te las toma, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de historia universal, obviamente hablamos de aquella historia que va a abarcar a los acontecimientos más importantes que se han realizado en diversos países del mundo. Cuando nosotros hablamos de la historia nacional, hablamos de la historia de un país. Te pregunto, en nuestro caso, ¿cómo le llamamos a la historia? Historia del Perú. Muy bien, la historia del Perú, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tema de historia universal hay? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que son temas que vienen, ojo, en examen de admisión, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tema de historia nacional tenemos o historia peruana tenemos que viene en examen de admisión? Las culturas peruanas, por ejemplo, los incas, Nazca, Chavín, son preguntas casi frecuentes, ¿eh? Ahora sí, Alonito, como vuelvo a repetirte, aquí nos interesa solamente hablar de esto, ¿ok? Acuérdate de esto, por favor. De esto es lo que nos interesa hablar, de la historia universal y de la historia del Perú. Ahora, por último, el cuarto capítulo que vimos, Alunito, es las llamadas fuentes de la historia. Te pregunto, ¿cuántas fuentes de la historia había? 5. No, un poquitito más. 8. Muy bien, 6, 6. ¿ok? Sí. A ver, la primera fuente de la historia, ¿cómo se llamaba? Fuente escrita. Muy bien, vamos escribiendo entonces. Tenemos a la llamada fuente escrita, ¿ok? Fuente escrita. Luego, ¿qué más fuente tenemos? Fuentes orales. Oral. Muy bien, fuente oral. Tercera fuente, Audiovisuales. audiovisual, muy bien. Tercer tipo, cuarto tipo de fuente, Fuente Ah. arqueológica. arqueológica. La fuente arqueológica, ¿con qué otro nombre se la conoce? Materiales. Material, muy bien. A la fuente escrita, ¿con qué otro nombre se le conocía? Mm, Do, Documental. documental, muy bien. Ahora, cuarta fuente, disculpa, quinta fuente. Mm, mm, Fuente Empieza con E. Muy bien, Pablo. etnológica. Etnológica, perfecto. Y por último tenemos a la fuente que empieza con I. Invento. Iconográfica. Muy bien, iconográfica, pues, ¿ya? Muy bien. Pregunto, ¿en qué fuente estarán los mitos y leyendas? Mm, Ah, es- escrita. La escrita. No, Orales. no, muy Orales. bien, orales. Y eso fue pregunta de examen de admisión, ¿no? Fuentes orales, ahí se encuentran los mitos y leyendas. ¿Dónde se encuentran l- los restos del pasado? Los restos creados por el hombre en el pasado. En Arqueológica. Muy arqueológica. bien, arqueológico. ¿Dónde se encuentran los mapas, los planos En iconográfica. iconográficos? Muy bien. Alunito, ¿qué es la etnología?
Ah, ya, es Son de las los grupos, costumbres antiguas que de las aún culturas. siguen vigentes. Muy bien, ¿qué lo dijo? ¿Chisa? Sí, sí, sabroso. Muy bien, Chisa, perfecto. Una fuente etnológica, como dice Sí, Chisa, profe. son las antiguas costumbres o son las antiguas costumbres que ha creado el hombre, pero que hasta el día de hoy se, siguen vigentes o sea, se siguen realizando. Pregunta, ¿qué fiesta es la que, por ejemplo, hoy antiguamente se creó, pero que hasta el día de hoy se sigue realizando? Mm, Fiestas La patronales. Virgen de Candelaria. La fiesta de la Candelaria. Una fiesta más exacta, estimada Almirón, pero estaba bien, obviamente, ¿no? La fiesta de la Candelaria. Principalmente, ¿dónde se realiza esa fiesta de la Candelaria? En Puno. Muy bien, en Puno, perfecto. Y ahora, ojo, el quinto y el último capítulo es el que vamos a tener que esforzarnos más para poder saber. El quinto y el último capítulo, ¿de qué trata? De la periodificación de la historia. Ese es el quinto y último capítulo que va a hacerte entender a ti toda la historia. Si tú no comprendes esto, alumno, déjame decirte que vas a tener muchos problemas. Pero si tú comprendes lo que yo te voy a explicar ahorita, no vas a tener absolutamente ningún problema en cada una de las clases. Por eso te digo, este quinto y último capítulo es el capítulo que más importancia tiene quizás por encima de los demás capítulos, ¿ok? La vez pasada, en el simulacro, Sencico tomó muchas preguntas de este quinto capítulo. No vino en el examen, felizmente, pero sí lo enseñamos, sí lo enseñamos. Pero felizmente igualmente no vino en el examen. Sin embargo, el UNITO puede que algún día sí aparezca. Entonces lo ideal es estar 100% preparado. ¿Ok? 100% preparado. Por eso es que aquí, en este quinto y último capítulo, es donde le vamos a meter más desarrollo. Profesor, primero que nada quiero entender qué es una periodificación. ¿A qué se refiere usted con periodificación de la historia? Fácil, ¿ah? Su mismo nombre lo dice. Cuando nosotros hablamos de periodificación de la historia, hablamos simplemente de la división de la historia. ¿En qué? En, Espacios de tiempo. en periodos. Y los periodos son espacios de tiempo. ¿Por qué crees que se llama periodificación? Porque viene de la palabra periodo, ¿te das cuenta? Alonito, entonces no te vayas a olvidar, por favor, qué es la periodificación de la historia. Es la división de la historia en periodos. Eso es la periodificación de la historia. Es la división de la historia, pero en periodos. ¿Ok? Profesor, pero ¿qué división de la historia vamos a verlo en periodos? Vamos a hablar, Arunito, de dos divisiones de la historia muy importantes. Primero vamos a ver cómo se divide la historia, pero de la historia universal. ¿Ok? Vamos a ver cómo se periodifica. Vamos a ver cómo se periodifica la historia universal. Luego que veamos cómo es la periodificación de la historia universal, ¿qué otra periodificación vamos a hablar? ¿Qué otra periodificación vamos a hablar aparte de la periodificación de la historia universal? Historia nacional. Nuestra, o sea, la periodificación de la historia del Perú. Esas dos periodificaciones, alumnitos, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, la periodificación de la historia universal y segundo, la periodificación de la historia del Perú. Profesor, cuando nosotros hablamos de la periodificación de la historia universal, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos, alumno, cuando hablamos de la periodificación de la historia universal? Cuando nosotros hablamos de la periodificación de la historia universal, hablamos simplemente de la división de la historia en periodos, disculpa, de la división de la historia universal en periodos.
Ahora, cuando nosotros hablamos de la periodificación de la historia del Perú, ¿de qué hablamos? Lo mismo. Hablamos de la división de la historia del Perú en periodos. O sea, profesor, ¿la historia universal se divide en periodos? Sí. ¿La historia del Perú se divide en periodos también, profesor? También. ¿Ok? ¿Hasta aquí se comprendió? O repito nuevamente, alumno. Vuelvo a Repetir repetirte. 4. Ya, no te preocupes. Vamos a repetir entonces nuevamente, alumno. ¿Ok? A ver, recuerden. Ahorita lo que vamos a hablar es la periodificación de la historia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero recuerda, ¿qué es la periodificación de la historia? La periodificación de la historia básicamente es lo que te dice su nombre. En conclusión, ¿qué es? Es la división. La periodificación de la historia es la división de la historia. ¿Pero en qué? En periodos. ¿Ok? ¿Por qué crees que se llama periodificación? Porque viene de la palabra periodos, pues. Por eso, si yo te hablo de la periodificación de la historia, ¿de qué vamos a hablar? De cómo se va a dividir en periodos la historia, ¿ok? Nada más. De cómo se divide en periodos la historia, nada más. Ahora, profesor, ¿pero de qué historia vamos a dividir en periodos? ¿De la historia universal o de la historia del Perú, profesor? Vamos a ver la periodificación, o sea, la división en periodos, tanto de la historia universal como la división de periodos de la historia del Perú. O sea, profesor, ¿la historia universal se divide en periodos? Sí. ¿La historia del Perú se divide en periodos? También. ¿Me entiendes? O de nuevo, Sí, profesor, se ha entendido completamente. ¿se entendió? A ver, Samuel Chisa, Celia Córdoba, ¿se entendió, verdad? Por ahí, si alguien no entendió, por favor, hable. Vuelvo a repetir, esto no es cualquier cosa. Esto es la parte que a ti te va a ayudar durante todo el ciclo de la academia. Entonces se comprendió, ¿verdad? Muy bien. Entonces entramos de lleno en la periodificación de la historia. Muy bien. Aquí estamos. Recuerda que estamos viendo el quinto capítulo y último. Periodificación de la historia. Recuerda qué es la periodificación de la historia. Es la división de la historia ¿en qué? En periodo. ¿Ok? Ahora, Lunito, ¿por qué crees que se llama periodificación? Pues, porque viene de la palabra periodo. Y eso es periodificación. Es la división de la historia en periodos. Y ya está. Sin tanto problema. Ahora, Lunito, ¿qué periodificaciones vamos a ver? Vamos a hablar dos periodificaciones. Primero vamos a hablar, Alunito, de la periodificación de la historia universal. Y luego, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué otra periodificación vamos a hablar? ¿Cuál es la otra periodificación que vamos a hablar? Acontecimiento. No, no, no. Acontecimiento. ¿Qué otra periodificación vamos a hablar? Aparte de la periodificación de la historia universal. La periodificación de la historia de Nacional. Perú. Muy bien. La periodificación de la historia del Perú. O sea, la periodificación nacional, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿cuántas periodificaciones existen que se encargan de organizar o dividir en periodos a la historia universal? Alunito, existen dos periodificaciones que se encargan de dividir en periodos a toda la historia universal, Alunito. Profesor, ¿cómo se llaman esas dos periodificaciones? La primera se llama la periodificación tradicional, o también conocida como la periodificación científica. ¿Ok? Periodificación tradicional
o periodificación, disculpa, ¿qué estoy hablando? Periodificación positivista, ¿ok? Profesor, y la segunda periodificación que se encarga también de dividir a toda la historia universal, ¿cómo se llama? Se le conoce como la periodificación científica, o también conocida como la periodificación marxista, ¿ok? Entonces, si yo te preguntara, Lunito, ¿cuántas periodificaciones existen las cuales se encargan de dividir a toda la historia universal? 2. Muy bien, solamente serían dos. ¿Cómo se llama la primera periodificación? Tradicional. Tradicional o positivista. ¿Y la otra? Periodificación Científica marxista. o marxista. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas periodificaciones existirán para poder organizar a toda la historia del Perú? Van a existir también dos. ¿Y sabes cuál es su nombre? Lo mismo. Lo mismo, alumnito. Tienen el mismo nombre. Profesor, ¿pero en qué cambian? Cambian, alumnito, en el nombre de sus periodos. ¿Ok? Pero ya vas a entender mejor más adelante, no te preocupes. Alumnito, según la periodificación tradicional, la historia universal, ¿cuántos periodos tendría? Ahí sí, ¿ah? No, tendría dos. ¿Ok? Dos periodos. ¿Cuál, cuál? Prehistoria, historia. Muy bien. Ahí sí, ahora sí, por fin, alumno. Ahí sí entraría la llamada prehistoria. ¿Ok? La prehistoria y la otra, Historia, profesor. La la luna es. estrella, por favor. Muy bien, alumna estrellada. Muy bien, perfecto. Entonces, alumnito, no te vayas a olvidar la periodificación tradicional o positivista. Simplemente se divide en dos periodos, ¿ok? Solamente se divide en dos periodos, ¿ok? Ahora, alumnito, la periodificación científica. ¿En cuántos periodos crees tú que se va a dividir? En dos. También no. Acá sí ya no es. Alumnito, aquí sí se va a dividir en 5 periodos, pero los autores que crearon la periodificación científica no la llaman periodos, la conocen como los modos de producción. Entonces, ¿cuántos modos de producción o cuántos periodos va a dividir a toda la historia universal la periodificación científica? En 5, pues sí, en 5. La periodificación científica, vuelvo a preguntar, ¿en cuántos periodos, o también conocidos como modos de producción, va a dividir a toda la historia universal? ¿La va a dividir? Muy bien, Jesús. ¿La va a dividir 5. en 5? ¿Y la periodificación tradicional a toda la historia universal, en cuántos periodos dividirá a toda la historia universal? 2. Muy bien, 2. Perfecto, alumnito. Recuerda, alumnito, la periodificación tradicional de la historia universal divide en dos periodos a toda la historia universal. Y la periodificación científica de la historia universal divide en 5 periodos a toda la historia universal. Profesor, ¿cuáles serían esos 5 periodos que usted dice que vendrían a ser parte de la periodificación científica que divide a toda la historia universal? El primer hijito se le conoce como el periodo de la comunidad primitiva. ¿Ok? El segundo se le conoce como el Esclavismo. esclavismo. El tercero, el Feudalismo. feudalismo. El cuarto, Capitalismo. capitalismo. Y según este investigador, que es Carlos Marx y Federico Engels, más adelante, después del capitalismo, aparecería recién el quinto modo de producción o quinto periodo. ¿Cómo se llama? Muy bien, el llamado Comunismo. o famoso comunismo. ¿Ok?
Pero dice Carlos Marx y Federico Engels que para llegar del capitalismo al comunismo hay una fase de transición. ¿Y cómo se llama esa fase de transición que primero tiene que pasar? Es el socialismo. ¿Ok? Hasta ahí, ¿se entendió? Mm. Sí. Segura, Jackie Almirón. Obvio, profesor, la alumna estrella entiende todo. Muy bien, estrellada, muy bien. Entonces, al momento, la periodificación tradicional, recuerda que divide en dos periodos. No te olvides, divide en dos periodos a la historia universal, la prehistoria y la historia. Ahora, Alonito, la prehistoria se va a dividir. ¿Y se divide en qué, profesor? Se divide en dos edades. ¿Y la historia en cuántas edades se divide? 5, profe, 5. No, se divide en cuatro edades. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos edades de la prehistoria? Paleolítico. La edad de piedra y la otra, Ah, la edad de los metales. metal. Muy bien, Jesús. Ahora, la edad de piedra se divide también, ¿ah? Profesor, ¿y en cuánto se divide? Se divide en tres. Y ahí entra sí lo que tú decías, estimada Almirón, el llamado Lítico. paleolítico. El otro, Lítico. mesolítico. El otro, Neolítico. neolítico. Pues muy bien. Ahora, la edad de los metales se divide también en cuántos. De 3, 3, 3. Se divide en tres. Muy bien, perfecto. Ahora sí. ¿Cuáles serían las edades de los metales, profesor? Serían tres. De El bronce. primero, muy bien, perfecto. El cobre, el bronce y el Hierro. hierro. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Ahora, Lunito, el que nos interesa es la historia. Tiene cuatro edades, hemos dicho. Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuáles son esas edades? Antigua. Muy bien. La primera, edad antigua. La segunda, edad media. La tercera, edad Moderna. moderna. Y la cuarta y última, Edad Contemporánea. muy contemporánea. bien, edad contemporánea. ¿Ok? Mira, quiero que te des cuenta cómo la historia universal se ha dividido tanto, se ha reestructurado tanto, se ha reestructurado bastante. Por eso es que tú tienes que controlar o dominar todo esto, ¿ah? Todo eso tú tienes que controlar o dominar, alumno. Nada que no, profe, mucha información. No, 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 no. Tú tienes que saberlo esto al derecho y al revés. Esto es un súper archirremega de resumen de toda la historia universal, alumno. Es un súper mega resumen de la historia universal. A ver, alumnito, recuerda, estamos viendo el quinto capítulo. ¿Ok? El quinto capítulo. Mi pregunta es la siguiente, alumno. Disculpa, estamos viendo el quinto capítulo denominado la periodificación de la historia universal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas periodificaciones exactamente vamos a hablar? De, de 2. Muy bien. Primero vamos a hablar de la periodificación de la historia Vale. universal. Y luego vamos a hablar de qué periodificación? Mm, De la historia Perú. de la historia del Perú. Muy bien. Pero ahorita, ¿qué estamos viendo? ¿La periodificación de la historia universal o la periodificación de la historia del Perú? Universal. Muy bien. Estamos viendo la periodificación de la historia universal. Ahora mi pregunta es, ¿de cuántas formas se puede organizar a la periodificación de la historia universal? En 3. No. La periodificación de la historia universal se puede periodificar de dos formas. Muy bien, Samuel. La primera, ¿cómo se llama? La periodificación Tradicional. tradicional o positivista. Y la otra periodificación
La periodificación, Tecnológica. no, científica, o también conocida como marxista. Ahora, según la periodificación tradicional o positivista, Lunito, la historia universal, ¿en cuántos periodos se divide? En 5. No. Según la tradicional, la historia universal, ¿en cuántos periodos se divide? ¿Comiste? No me pude servir. Muy bien, Pablo, se dividen en dos. ¿Cuáles serían esos dos periodos? ¿Cuáles serían esos dos periodos? Muy bien, Samuel, la prehistoria y la llamada historia. Ahora, según la periodificación científica, la historia universal, ¿en cuántos periodos se dividiría? O mejor dicho, ¿en cuántos modos de producción se dividiría? Porque recuerda que la periodificación científica no se le dice periodos, se le dice modos de producción. Disculpa, sí se le dice periodos, pero también se le puede decir modos de producción. Muy bien, Samuel Chisas y Pablo Eslava serían 5. ¿Ok? 2 según la periodificación tradicional y 5 según la periodificación científica. Pregunto, según la periodificación tradicional de la historia universal, ¿cuáles serían esos dos periodos en el que se divide toda la historia universal? Historia, ¿La cuál? La historia, la edad de, la edad de piedra. no. Periodos Periodo, en la que periodos se divide la tradicionales. historia universal según la periodificación tradicional. Tradicional. Sí, son dos, Dos, Samuel, pero ¿cuáles serían esos dos periodos? tradicional y científica. Ya estamos en la periodificación tradicional. A ver, según la periodificación tradicional, ¿en cuántos periodos divide a la historia universal? En dos. ¿Cuáles serían esos dos periodos? Tú lo has dicho en antes. La prehistoria y La la historia. Y historia. Ahora, la prehistoria, ¿en cuántas edades se divide? la historia se divide en 5. No, en La 4. prehistoria, ¿en cuántas edades se divide? En dos. Y la En 2, historia, el periodo de la historia, ¿en cuántas edades se divide? 4, profe. En ¿En 4. cuatro qué? 4. ¿Cuatro 4 qué? edades. En 4 edades. Exacto, muy bien. ¿Cuáles serían las dos edades en las que está dividida el periodo de la prehistoria? Edad de piedra y edad de los metales. Muy bien. Edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra se divide Sí, en 3. en Paleolítico, 3. mesolítico y neolítico. Muy bien. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahora, la edad de los metales se divide En 3. Sí, también en 3. ¿Cuáles serían esos 3? Cobre, cobre, bronce bronce, y hierro. hierro. Muy bien. Cobre, bronce y hierro. ¿Ok? Muy bien, alumnito. Perfecto. Ahora vamos por el segundo periodo según la periodificación tradicional, que sería el periodo de la historia. ¿En cuántas sedes se divide, dijimos? Edad En antigua, 4. edad ¿En media. cuántas, primero? ¿En cuántas? 4 edades. En 4. La primera, edad Antigua, antigua, edad edad media, media, edad edad moderna, moderna y la cuarta y última, edad contemporánea. edad Contemporánea. contemporánea. Muy bien. De nuevo, todo deseo, todo deseo. Tenemos que sí o sí aprender al 100%. Recuerda, estamos hablando del quinto capítulo que tiene que ver con la periodificación de la historia. Te pregunto, ¿de cuántas periodificaciones vamos a hablar aquí? 2. De dos. Vamos a hablar de la periodificación de la historia que Universal y la historia del universal Perú. y vamos a hablar también de la periodificación de la historia del Perú. Perfecto. Vamos a hablar primero de la periodificación de la historia universal y luego recién vamos a hablar de la periodificación de la historia del Perú. Ahora, empecemos con la periodificación de la historia universal.
te pregunto, ¿cuántas periodificaciones, o disculpa, cuántas formas existirán de poder organizar a toda la historia universal? 2. Muy bien, dos formas de poder periodificar o organizar a toda la historia universal. ¿Cuáles serían esas dos periodificaciones? Periodificación tradicional. Muy bien, la periodificación tradicional o positivista. Y la segunda, la periodificación Científica. científica o marxista. Muy bien. Marxista. Según la periodificación tradicional o positivista, la historia universal ¿en cuántos periodos se dividirá? 2. Dos. ¿Cuáles serían esos dos periodos? Y prehistoria e historia. Prehistoria e historia. Muy bien. Y según la periodificación científica, ¿en cuántos periodos, o también conocidos como modos de producción, se va a dividir? 5. Cinco. Muy bien. ¿Cuáles serían? La comunidad Primitiva. primitiva. La segunda, el No. ¿es qué? Esclavismo. Esclavismo. La tercera, Liberalismo. feudalismo. La cuarta, el Capitalismo. capitalismo. Y el quinto, Comunismo. muy bien. ¿El quinto cómo se llama? Comunismo. Muy bien, perfecto. Ahora sí, profundicemos un poquito más. Según la periodificación tradicional de la historia universal, hemos dicho que se divide toda la historia universal en dos periodos, la prehistoria y la historia. Ahora, mi pregunta es, ¿la prehistoria se divide en cuántos? 2. En dos, pero ¿dos qué? 2 edades. Dos edades, muy bien. ¿Y la historia en cuánto se divide? El periodo de la historia, periodo de la historia. ¿En cuántas edades se divide? En 4 edades. cuatro edades. Según la prehistoria se divide en dos edades. La primera edad, ¿cómo se llama? La edad de... Antigua. No, no. Piedra. La prehistoria. Edad de piedra. Y la otra edad, Paleolítico. edad de los Metales. metales. Muy bien. Ahora pregunto, ¿la edad de piedra se divide o no se divide? Sí. Sí se divide. ¿Y en cuánto se divide? En tres, ¿no es cierto? 3. ¿Cuáles serían esos tres? Paleolítico. Paleolítico, Mesolítico. mesolítico y el otro Neolítico. neolítico. Ahora, según la edad de los metales, ¿cuáles serían esos tres? Cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Aquellas personas que no tienen audio pueden escribir, ¿ah? Escriban, muchachos, porque como te digo, mientras más escribes, mejor es. Almirón, Ay, si no vas a hablar, apaga tu audio. Gracias. Ahora, la edad, disculpa, el periodo de la historia. ¿En cuántas edades se divide? 2. El periodo de la historia. ¿En 4 cuántas edades. se divide? Muy bien, se divide en cuatro edades. La primera edad, Antigua. segunda, Edad media. media, tercera. Edad moderna y la cuarta edad contemporánea. Muy bien. En la cuarta y última, edad contemporánea. Muy bien, perfecto. Alumno, esto es lo que tú debes controlar, dominar. Pero, alumnito, necesitamos conocer más. Estos datos son generales, ¿ok? Son súper generales, pero si tú dominas esto, uy, ya estás, ya estás, ¿ok? Y eso que solamente estamos viendo la periodificación de la historia universal, ¿ah? Todavía falta hablar de la periodificación de la historia del Perú, imagínate cuántos datos más hay. Pero yo confío en ti, en que puedes aglomerar. Obviamente esto se puede hacer fácilmente cuando uno estudia, cuando uno obviamente practica, de esa manera se va quedando, se va integrando en ti, ¿ok? Como si fuera, qué sé yo, comerse un pan con pollo todos los días.
Muy bien, alumnitos, ya sabemos lo básico, pero lo básico más importante. Ahora simplemente en base a tu conocimiento básico vamos a poder avanzar bastante. Es un conocimiento básico importantísimo. El resto es relleno, ya, relleno. No, ya te lo sabes lo básico, ahora el resto es relleno. Pero alumnito, un último repaso, ¿ok? Recuerda, la periodificación de la historia, ¿de cuántas formas lo vamos a hablar? ¿Cuántas Dos. periodificaciones de la historia vamos a hablar? Muy bien, dos. La primera, la periodificación de la historia universal, y luego la segunda que vamos a hablar, Historia del Perú. la periodificación de la historia del Perú. Ahorita solamente nos concentramos en historia universal. Ya si nos alcanza el tiempo, hablamos de historia del Perú, pero no creo que nos alcance el tiempo. Pero igualmente historia universal tiene que quedar impregnado en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, recuerda, la periodificación de la historia universal o cuántas, disculpa, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas formas existen de poder periodificar a la historia universal? Dos. Dos, muy bien. ¿Cómo se llama la primera periodificación? Tradicional o positivismo. Muy bien. La primera se conoce como la periodificación tradicional o también conocida como periodificación positivista. Y la segunda periodificación, ¿cómo se llama? Científica o Muy bien. marxista. La periodificación científica o también conocida como la periodificación marxista. Perfecto, Lunito, muy bien. Ahora sí, según la periodificación tradicional o positivista, la historia universal en cuántos periodos se divide. ¿En cuántos primero? ¿En cuántos periodos se divide la periodificación tradicional de la historia universal? En dos. En dos, muy bien. La primera, ¿cómo se llama? Peri- Prehistoria. La Historia. prehistoria. Y la segunda, ¿cómo se llama? La La historia. historia. Ok, muy bien. Ahora, lo que nos interesa saber es lo siguiente, ¿ah? ¿Cuándo empieza el periodo de la prehistoria, profesor? El periodo de la prehistoria empezó hace 2.500.000 años. Hace 2.500.000 años empezó el periodo de la prehistoria. Profesor, ¿con qué acontecimiento inició? Empezó con la evolución del hombre. Tú sabes que nosotros descendemos de los chimpancés, ¿no? Pero ¿cuándo empezó a evolucionar el hombre? Hace 2.500.000 años. Entonces, vuelvo a repetirte, la prehistoria aparece hace 2.500.000 años. ¿Pero con qué acontecimiento? Con la evolución del hombre. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿la prehistoria en qué año acabará? Acabará el año 4.000 antes de Cristo. ¿Ok? Profesor, ¿y con qué acontecimiento acaba el periodo de la prehistoria? Acaba con el origen de la escritura. Cuando la escritura, Lunito, se creó, ahí se acabó la prehistoria. Y obviamente, cuando se acaba el periodo de la prehistoria, ¿inicia qué periodo? El periodo de la historia. Entonces mi pregunta es, ¿con qué acontecimiento inicia el periodo de la historia? Escucha mi pregunta, ¿eh? ¿Con qué acontecimiento inicia el periodo de la historia? Pero sé más exacto, Samuel Chise, no me puede decir eso, sé más exacto. ¿Con qué inicia el periodo de la historia? Origen ¿De la qué? de la escritura. Muy bien. El segundo periodo, o sea, el periodo de la historia, inicia con el origen de la escritura. Profesor, tengo una duda. ¿Y cuál es la escritura más antigua del mundo? La escritura más antigua del mundo, lo único es la escritura cuneiforme. No te vayas a olvidar, ¿eh? La escritura más antigua del mundo es la escritura cuneiforme.
Ahora, si me respondes esta, mi respeto. La historia o el periodo de la historia, ¿cuándo termina? El periodo de la historia, el periodo de la historia, ¿cuándo termina? Con la caída de Roma. En Yo le he preguntado cuándo inicia el periodo de la historia. He preguntado cuándo termina el periodo de la historia. El periodo de la historia, estimado estudiante, por ahí va, muy bien, Chisa, perfecto, muy bien, Pablo, ya se dieron cuenta. El periodo de la historia todavía no acaba. ¿Por qué? Porque el periodo de la historia se sigue desarrollando hasta el día de hoy. ¿Me entienden? A ver, rápidamente, según la periodificación tradicional, ¿en cuántos periodos se divide la historia? en 5. Tradicional, ¿en cuántos periodos se divide la historia universal? Dos. Dos periodos, muy bien. Primer periodo, prehistoria. Segundo Prehistoria periodo, y historia. y la historia. La prehistoria, ¿en qué año inició aproximadamente? eh, Hace dos, hace dos mil- Hace 2.500.000 millones de años. Millones. años, ¿ok? Mm. ¿Con qué acontecimiento inició el periodo de la prehistoria? Muy bien, Samuel, muy bien, Pablo, perfecto. ¿Con qué acontecimiento inició el periodo de la prehistoria? Con la edad de piedra. Con No. la Muy evolución. bien, Samuel, con la evolución del hombre. Con la evolución del hombre, ahí al unito aparece el periodo de la prehistoria. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo acaba el periodo de la prehistoria? ¿En qué año aproximadamente? En 4000 años antes de Cristo. Muy bien, aproximadamente hace 4.000 años antes de Cristo. Mi pregunta es, ¿con qué acontecimiento acaba el periodo de la prehistoria? Con el origen de la escritura. Muy bien. Cuando acaba el periodo de la prehistoria, ¿qué periodo empieza? La historia. La historia. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿con qué acontecimiento inicia el periodo de la historia? Con el origen de la escritura. Muy bien. Con el origen de la escritura. ¿Y cómo se llama la primera escritura o la más antigua escritura del mundo? Cuneiforme. Muy bien, Julio. Se llama la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme fue la primera escritura del mundo. Y si no le quiere decir primera escritura del mundo, la más antigua escritura del mundo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuándo acabará o cuándo acabó el periodo de la historia? Aún todavía no termina. Muy bien, todavía el periodo de la historia no acaba, se sigue desarrollando. Perfecto. Por eso te decía, es muy importante conocer lo básico y ahora a partir de lo básico, has visto cómo podemos reconstruir más cosas, podemos hablar más cosas, porque ya sabes lo básico. Ahora falta profundizar un poquito más de cosas, ¿ya? Recuerda que la prehistoria, ¿en cuántas edades se dividía? 5. La prehistoria, ¿en cuántas edades se En dividen? 2. En dos, muy bien. ¿Y la historia en cuántas edades se dividía? En 5. dos. Muy No. bien. No, en dos no. Muy 5. bien por ahí. Cinco tampoco. En cuatro. La periodificación científica, ahí sí se divide en 5 periodos. Pero acá estamos hablando de la periodificación tradicional. El periodo de la prehistoria se divide en 2 edades y el periodo de la historia se divide también en 4 edades. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían las 2 edades del periodo prehispánico? El periodo de la prehistoria, disculpe. Edad de piedra Edad de piedra, y edad de los metales. edad de los metales. Muy bien. ¿La edad de piedra se divide o no se divide? Sí. Sí. ¿En cuántas? En 3. tres. Es ¿Cuáles serían?
Paleolítico, mesolítico y neolítico. Muy bien, paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahora, la edad de los metales, ¿en cuánto se divide? En 3. Tres también. ¿Cuáles serían? Cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Muy bien. Ahora, antiguamente se mencionaba que entre la edad de piedra y la edad de bronce había una especie de transición. Y la transición era el cobre, dice. O sea, el cobre se estaba desarrollando entre la edad de piedra y la edad de los metales. Sin embargo, el lunito, esto ya ha sido descartado y hoy en día se entiende que el cobre pertenece a la edad de los metales. ¿Ok? Al cobre también, por cierto, se le puede conocer como el calco lítico. Hasta ahí, ¿se comprendió? ¿Se comprendió, muchachos? Todo claro, ¿verdad? Listo, muy bien, perfecto. Ahora vamos al periodo de la historia. Recuerda, el periodo de la historia, ¿en cuántas edades se divide? 2. Muy bien, se va a dividir en dos edades, nada más. Ahora, mi primera pregunta es, ¿cómo se... ¿Dos edades? No, el periodo de la historia, ¿eh? 4. En cuatro, muy bien. ¿Cuáles serían esas cuatro edades? A ver, ayúdame. ¿Edad qué? Antigua, moderna, Antigua. Segunda edad, Media. edad media. Tercera edad, Moderna. moderna. Cuarta edad, Contemporánea. edad contemporánea. Muy bien, ahí está. Perfecto, alumnito. Ok, todo perfecto, todo claro hasta ahí. Ahora necesitamos conocer otros datos más, otros datos alternos más. Por ejemplo, la edad antigua, ¿en qué año inició? Inició el año 4000 antes de Cristo. Profesor, pero aquí, ojo, ojo, acá sí es necesario manejar esto de acá. Los años es importantísimo manejarlo. ¿Ok? Acá sí, sí o sí tenemos que aprendernos los años, pero también tenemos que aprendernos con qué acontecimiento inició. Vuelvo a repetirte, a partir de acá, Sencico ha empezado a tomar preguntas de examen de admisión. ¿No? Disculpa, no preguntas de examen de admisión, ¿qué estoy hablando? Preguntas en simulacros, pero uno no sabe nunca, jamás, qué es lo que le pueda venir, pero es muy probable que empiece a venir este tipo de preguntas, alumno. Entonces hay que estar muy atento. En realidad sí ha venido una pregunta de examen de admisión, pero en el último simulacro han preguntado varias. Entonces hay que estar muy, pero muy atento con toda esa información que nos brinda quizás a veces la presencia. ¿Ya? A ver, en la edad antigua, o la edad antigua, disculpa, se inicia hace 4000 años antes de Cristo aproximadamente. La pregunta es, ¿con qué acontecimiento iniciará la edad antigua? origen de la escritura, Muy bien, por supuesto. O sea, el periodo de la historia, profesor, inicia con el origen de la escritura, sí, pero la edad antigua también inicia con el origen de la escritura. ¿Y cuál es la escritura más antigua, dijimos? cuneiforme, Cuneiforme. ¿Qué cultura crea, profesora, la escritura cuneiforme? La cultura cultura sumeria, sumeria, muy bien. La cultura sumeria, perfecto. Ahora, mi pregunta es, ¿la edad antigua con qué acontecimiento termina? todavía no termina. La edad antigua se ha terminado. Ay, Pero, ¿en qué año termina, profesor, la edad antigua? La edad antigua termina en el año 476 después de Cristo. ¿Ok? Después de Cristo. Pero ¿con qué acontecimiento termina? Termina con la caída de Roma de Occidente. O también, profesor, pero ¿quién destruye a la caída de Roma? ¿Quién destruye a Roma del Occidente, profesor? A Roma de Occidente lo destruyen la cultura de los bárbaros. ¿Ok? Los bárbaros son los que destruyen a Roma del Occidente. Pero, Lunito, ¿en cuántos estaba dividido Roma? ¿En cuántos territorios principalmente estaba dividido Roma? Muy bien, estaba dividido en dos Romas. Había Roma del Occidente y Roma del Oriente. Profesor,
¿A qué se refiere usted con Roma del Occidente, Roma del Oriente? Bueno, te voy a dibujar aquí un pequeño mapita para que entiendas a qué me refiero con Roma del Occidente y obviamente también con Roma del Oriente. ¿Ok? Roma del Occidente y Roma del Oriente. Vamos a explicar entonces. A ver, ¿este de acá qué continente es? Pero muy feo ese. ¿Qué Asia, continente? Asia. No es Asia. Este es el continente de Europa, Europa. Muy bien. Todo esto de aquí es el continente de Europa. Ok, el continente de Europa. Perfecto. Abajo del continente de Europa, ¿qué continente se encuentra? continente asiático, No, Latinoamérica, no. Abajo de Europa se encuentra el continente de África, África. Muy bien. El continente de África. Perfecto. Ahora, aquí, al costadito, ¿qué continente se encuentra? Asia, Aquí sí se encuentra el continente de Asia. Ahora, Roma tenía controlado todo esto, miren. Roma controlaba todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Ok? O sea, era un territorio bastante extenso que tenía Roma, definitivamente. En su máxima apogeo era bastante territorio que tenía Roma. Entonces, como obviamente Roma tenía bastante territorio, pues Roma va a buscar dividirlo. Roma lo divide en dos Romas. Esta Roma de acá, ¿cómo la va a llamar? Roma del Occidente. Esta es Roma del Occidente. ¿Y esta es Roma de qué? A partir de acá para acá. ¿Roma de qué? Oriente, Roma. Muy bien. Roma del Oriente. ¿Qué es lo primero que cae? ¿Roma del Occidente o Roma del Oriente? Roma del Occidente, no, Está sí, sí, bien. del Occidente, Lo primero que cae es Roma del Occidente. ¿En qué año cae Roma del Occidente? El año 476. ¿Ok? 476 después de Cristo. ¿Con qué acontecimiento? Disculpa, ¿quién destruye Roma del Occidente? Muy bien, los bárbaros son los que destruyen totalmente a Roma del Occidente. ¿Todavía quién está vivo? De los romas. Muy bien. Roma del Oriente todavía está con vida, todavía no ha caído Roma del Oriente. Perfecto, Pablo, perfecto, Samuel. Muy bien. Ahora sí que ya sabes a qué me estoy refiriendo con Roma del Occidente y con Roma del Oriente, pues evidentemente podemos seguir avanzando, podemos seguir caminando. Muy bien. Vamos por aquí. Edad antigua, ¿con qué acontecimiento? ¿En qué año inicia? ¿En qué año inicia aproximadamente la edad antigua? 4000 años 4000 años. ¿Con qué acontecimiento inicia la edad antigua? con la escritura, con la escritura. Muy bien, con el origen de la escritura. Estamos más precisos, con el origen de la escritura. ¿Cuál es la escritura más antigua del mundo? La cuneiforme, Cuneiforme, muy bien. ¿Qué cultura creó la escritura más antigua del mundo conocida como cuneiforme? cultura sumeria, Cultura sumeria, muy bien. Ahora, la edad antigua, ¿en qué año cae? 476. Después de Cristo, Ujú. muy bien. Ahí termina la edad antigua, el año 476 después de Cristo. Mi pregunta es, ¿con qué acontecimiento terminará la edad antigua? Con la caída de Roma, Muy bien, pero ¿Roma de qué? del occidente, Del occidente. ¿Y quién destruye el año 476 a Roma del occidente? los bárbaros, Muy bien, los bárbaros. Ok, los bárbaros, bárbaros. Ahora luego vamos a la Edad Media. La Edad Antigua ha terminado, ¿eh? Ahora vamos a la Edad Media. La Edad Media, Lunito, ¿en qué año iniciará?
inicia el año 476 después de Cristo. ¿Con qué acontecimiento, profesor? Con la caída de Roma del Occidente. O sea, profesor, ¿la caída de Roma del Occidente termina con la Edad Antigua? Sí, pero la caída de Roma del Occidente inicia la Edad Media. ¿Ok? Inicia la Edad Media. La caída de Roma del Occidente termina con la Edad Antigua, pero la caída de Roma del Occidente también, ¿qué va a iniciar? Inicia la Edad Media. ¿Ok? Ahora, ¿con qué acontecimiento termina la Edad Media? Con la caída de Roma del Oriente. Muy bien. Aquí sí termina con la caída de Roma del Oriente, o también conocida como Constantinopla. ¿Quiénes destruyen a Roma del Oriente, o también conocida como Constantinopla? Los turcos. Los Turcos. turcos. Y si no te vienen como turcos, turcos otomanos, ¿ok? ¿Y en qué año cae Roma del Oriente, disculpa? 1453. Muy bien, el año de 1453. Ojo, alumnito. Edad Media inicia con la caída de Roma del Oriente y termina con la caída disculpa, inicia con la caída de Roma de Occidente y termina con la caída de Roma de Oriente. ¿Ok? Ahora, la Edad Moderna, ¿con qué acontecimiento inicia? Inicia con la caída de Roma de Oriente. Muy bien, con la caída de Roma de Oriente. O sea, profesor, usted me está tratando de decir que cuando termina una edad, ese acontecimiento va a empezar la otra edad. Sí, ¿ok? Ese mismo acontecimiento que terminó una edad va a iniciar la otra edad. ¿Ok? La Edad Moderna por eso es que inicia con ¿qué? Con la caída de Roma de Oriente o Constantinopla. ¿Cuándo cayó Roma del Oriente? 1453. ¿Cuándo termina la Edad Moderna? En 1789. Muy bien. Ojo, este año no te puedes olvidar porque de aquí han venido muchas preguntas. Y fácil para ti, ¿ah? Uno, ¿qué dice? Luego siguen números seguidos. 7, 8 y 9. 1789. ¿Con qué acontecimiento termina la Edad Moderna? Con la Revolución Francesa. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esa llamada Revolución Francesa? En 1789. 1789. Perfecto, muy bien. Ahora sigue la edad contemporánea. ¿En qué año iniciará la edad contemporánea? Muy bien, en 1789. ¿Con qué acontecimiento iniciará la edad contemporánea? Muy bien, Samuel Chis. La edad contemporánea inicia con la Revolución Francesa, o sea, en 1789. ¿Y cuándo termina, alumnito, la edad contemporánea? Muy bien, todavía no termina, todavía se sigue desarrollando. Muy bien, perfecto. Una vez vino una pregunta de examen de admisión que mucha gente no pudo responder, pero obviamente tú sí vas a poder responder, alumnito. La pregunta es la siguiente. La Revolución Francesa, ¿con qué edad inicia? 1453. Escúchame, mi pregunta ha sido, ¿la Revolución Francesa con qué edad inicia? ¿Edad Con la edad antigua, contemporánea. media, moderna o contemporánea? Muy bien, edad contemporánea. Pero ¿sabes qué? La gente se equivocó, porque la gente pensaba que era edad moderna. Pero yo te he dicho muy claro, te he dicho que la edad moderna acaba con la Revolución Francesa. Yo no te he dicho que inicia con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia la edad contemporánea. Y por eso, alumnito, si a ti te volvieran a tomar esa pregunta, tú ya sabes qué responder.
¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Ojo, esto de acá hay que repasar, por favor, recuerda que es, no es cualquier cosa, ya es lo que te va a sentar las bases de todo el año. Ya sienta las bases esto de, disculpa, todo el año no, de todo el ciclo que vamos a ver, ¿eh? Yo por eso me estoy dando el tiempo de desarrollarlo tranquilamente, pausadamente, para que tú obviamente puedas rápidamente ¡pum! Responder cualquier pregunta si te realizaran en los simulacros que va a realizar seguro la Presence o en el examen de admisión, ¿ya? Así que muy bien, alumno. Ahora sí, vamos a culminar ya casi, van a ser las 11. De verdad que alumnos, mi respeto para cada uno de ustedes, Celia, Jesús, bueno, Jesús no responde, Celia, Pablo, Samuel Chisa, Julie también, evidentemente, Walter también creo que ya no responde, bueno, en el camino, obviamente, ya las personas lamentablemente por el mismo trajín, ¿no? Del trabajo, quizás, o la noche, que se hace un poco pesado también, van dejando, ¿no? Pero como yo siempre les digo, ¿no? El todo esfuerzo, toda recompensa va a tener mucho, disculpa, todo esfuerzo más adelante va a tener muchas recompensas, ¿no? En este caso, ¿qué va a ser? Va a ser su ingreso a Sencillo. Aquí han habido muchos alumnos que han pasado y todos tienen una historia, ¿no? Habían alumnos que salían del trabajo 8 de la noche, ¿no? Y tenían que pagar su paquete de datos para escuchar la clase. Estaban yéndose a su casa y escuchaban la clase, ¿no? Estaban en pleno ómnibus regresando a su casa y escuchaban la clase, ¿no? Habían señores también de 40 años, 50 años, ¿no? Intentando postular a sus hijos y felizmente muchos lo han logrado, ¿no? Pero, por ejemplo, los señores de 50 años, 40 años ya estaban, eh, estaban con todas esas ganas, ¿no? Pese a su edad, ellos, profe, mira que estaban ahí hasta las últimas, ¿no? Venían del trabajo cansados, hasta las últimas, le daban con todo, como se dice. Eran personas muy alegres, muy joviales, ¿no? Se podía dialogar siempre con ellos, ¿no? Le decía, de cariño también le decía, alumnito, ¿cómo estás? Ahí llevo, hace de 50 años, que yo le decía alumnito, porque es mi alumno, ¿no? De cariño, ¿no? Y bueno, creo que por ahí también hay una alumna que se ha quejado, ¿no? Dice que, ¿por qué le digo alumnita, no? Y bueno, es su criterio, ¿no? Pero mi criterio es simplemente alumno, ya está, ya. O sea, ¿qué tiene que ver decirle alumnita o alumnito o alumno? Es alumno, ya está. Un buen maestro nunca deja de aprender. Que yo le diga alumno o alumnita no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Yo acá he tenido señores de 50 años, 60 años, tratando de ingresar a ese sitio y lo han logrado. Yo le decía alumnito, ningún problema, ¿no? Pero me llaman y me dicen, no, profesor, una chica que no quiere que le digan alumnita. O sea, no tiene ningún criterio personalmente para mí, ¿no? O no hay un criterio válido del cual se pueda sostener eso. Mientras el profesor haga su clase normal, todo bien, ¿no? No hay que hacernos problemas por gusto. Pero bueno, son criterios personales, ¿no? Ya algún día quizás ellos tendrán la razón o quizás yo tendré la razón. El tiempo lo dirá, ya que cada uno ve en ese sentido. Ahora sí, Alonito, empezamos con el repaso, pero era necesario aclarar este tema, ¿no? Este tema de Alonito, o alumno, o Jackie, o Jesús, o Pablo, lo que sea. Muy bien, alumnos. A ver, pregunta número 1. Disculpa. Recuerda que estamos viendo el quinto capítulo, ¿no? El capítulo de la periodificación, ¿ok? El capítulo de la periodificación de la historia. Recuerda, ¿cuántas cosas estamos viendo sobre la periodificación de la historia? Muy bien, 2. A ver, la primera periodificación que vamos a hablar es la periodificación de qué. Muy bien, la periodificación de la historia universal.
Y luego, una vez que terminemos de ver la periodificación de la historia universal, que vamos a hablar, la periodificación de la historia del Perú. Muy bien, alumnito. Ahora, mi pregunta es la siguiente. La periodificación de la historia universal, ¿de cuántas formas puede organizar a toda la historia universal? ¿Cuántas periodificaciones existirán para poder organizar a toda la historia universal? Muy bien, van a existir dos formas. Perfecto. ¿Ok? La primera forma, alumnito, ¿cómo se llama? La periodificación, ¿qué? Tradicional y científica. Muy bien. La periodificación, no, la primera forma primero. La Ya, primera forma se llama tradicional tradicional. o positivismo. Muy bien. O también conocida como positivista. Muy bien. Ahora, la segunda periodificación, ¿cómo se llamaba? La Científica periodificación, o marxista. muy bien, científica o también conocida como marxista. ¿Ok? Ahora, según la periodificación tradicional o positivista a toda la historia universal, ¿en cuánto lo va a dividir? En dos. Muy bien, en dos periodos. ¿Ok? Y la periodificación científica a toda la historia universal, ¿en cuánto lo puede dividir? En, muy En, bien. en cuatro. No, en cuatro, no. Muy En bien, cinco. Pablo, en cinco. En cinco periodos. Pero recuerda que acá no se le llama netamente periodos. O sea, se le dice periodos, pero también se le puede conocer con otro nombre. También pueden ser conocidos como los modos de producción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los dos periodos, muchachos, de la periodificación tradicional? Historia, El prehistoria, primero, muy bien. El primero, la prehistoria. El segundo periodo, historia. el periodo de la historia. Muy bien. Ahora, según la periodificación científica o marxista, son cinco periodos. ¿Cuáles serían esos cinco periodos? Comunidad. Periodos La comunidad primitiva. primitiva. Muy bien. La segunda, el El esclavismo, esclavismo. La tercera, el feudalismo, feudalismo. La cuarta, capitalismo. capitalismo. Y el último que todavía no aparece en ningún país del mundo, pero que supuestamente según esta periodificación algún día aparecerá, ¿cuál sería? Comunismo. El Comunismo. comunismo. Muy bien, perfecto. Ahora, según la periodificación tradicional, hay dos periodos, la prehistoria y la historia. Te pregunto, ¿la prehistoria se divide o no? Sí, ¿En qué se divide? en ¿Dos qué? dos edades. Dos edades, muy bien. ¿Y la historia se divide? Sí, Claro. ¿En cuatro qué? edades. En cuatro edades, muy bien. La prehistoria se divide en dos edades, muy bien, perfecto. La primera edad, ¿cómo se llama? Edad de la piedra. Edad de piedra, muy bien. Ahora la segunda, la edad de los De los metales. metales, perfecto. Ahora la historia, Lenín. La historia se va a dividir en cuatro edades, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas cuatro edades? La edad antigua. Muy bien, la primera se llama edad antigua. La segunda, Edad media. edad media. La tercera, Edad moderna. edad moderna. Muy bien, perfecto. Y la última, Edad contemporánea. edad contemporánea. Muy bien, ¿ah? Excelente. Eso es lo que se necesita, que te sepas sí o sí esto de acá. Ahora, la edad de piedra se divide en tres, ¿no es cierto? Ahora, Sí. ¿cómo se llaman esas tres? Paleolítico, mesolítico Paleolítico. y neolítico. Está rápido usted, estimada. Muy bien. Paleolítico, mesolítico y la Y última, neolítico. neolítico. Muy bien. Ahora, la edad de los metales, Edad de tres también, ¿no es cobre. cierto? Sí. ¿Cuál sería? Antes del Edad de bronce. Muy bien. Cobre. cobre, El otro, bronce. bronce Y el último, y hierro.
El hierro, muy bien, perfecto. Supuestamente, entre la edad de los metales y la edad de piedra, habría habido un periodo de transición. ¿Cómo se llamaría? El cobre. El cobre, muy bien, perfecto. Ahora vamos a la historia. Edad, el periodo de la historia se divide en cuatro edades: edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. Lo que me interesa es lo siguiente. La edad antigua, ¿en qué año surge aproximadamente? Surge en los 4000 años antes de Cristo. Muy bien. Pero ahora, antes de avanzar, la edad antigua surge aproximadamente entre los 3500 y 4000 años antes de Cristo. En algunos libros vas a ver 3600, 3700, 3800, pero no varía. Está entre los 3500 o 4000 años. Pero yo le pongo 4000 años redondito. Pero recuerda, Lunito, que esta es una cifra aproximada. En este primero sí es aproximado, pero los demás son exactos. Son años exactos. Ahora, la edad antigua empieza el año 4000 antes de Cristo aproximadamente. Ahora, ¿con qué acontecimiento? Con el origen de la escritura. Muy bien. ¿Cuál es la escritura más antigua? Cuneiforme. Muy bien. La escritura cuneiforme, ¿en qué cultura se crea? Cultura Cimeria. Muy bien. Alunito. ¿En qué año termina la edad antigua? En 476 después de Cristo. Muy bien. 476 después de Cristo. ¿Con qué acontecimiento? Con la caída de Con la Roma. caída De Roma Occidente. De Occidente. ¿Quién destruye Roma del Occidente? Los de bárbaros. los bárbaros. Los bárbaros, muy bien. 476, Samuel, ¿ah? No 475. Muy bien. La Edad Media, ¿en qué año inicia aproximadamente? ¿En qué año inicia? Disculpa, no aproximado, sino en qué año. Mm, El año 476, Munuel Samuel Chis. ¿Con qué acontecimiento inicia? Con la caída de Roma del Occidente. Exacto, con la caída de Roma de Occidente. Ahora, pregunto, ¿en qué año, disculpa, termina la Edad Media? En 1453. Muy bien, el año de 1453. ¿Con qué acontecimiento? Con la caída de Roma de Oriente. Muy bien, con la caída de Roma de Oriente. O también conocida como Constantinopla. Pregunto, ¿la caída de Constantinopla o Roma del Oriente, quién la provocó? Los turcos. Los turcos, muy bien. O también conocido como turcos otomanos, ¿ok? Ahora, la Edad Moderna, ¿en qué año inicia? Moderna. En 1453. Muy bien. Con ¿Con la, qué acontecimiento iniciará? con la caída de Roma del Oriente. Muy bien, con la caída de Roma de Oriente. ¿En qué año termina la Edad Moderna? En 1789. Muy bien. ¿Con qué acontecimiento? Con la Revolución Francesa. Muy bien, Revolución Francesa. Recuerda, sobre la Revolución Francesa han venido varias preguntas, ¿eh? Así que no te confíes. Han venido, por ejemplo, ¿quién es el máximo exponente de la Revolución Francesa? ¿Qué responderías ahí? mm. Es un chatito, hijita, blancón, y es Cristóbal conocido. Colón. ¿Qué es Cristóbal Colón? Él es de España. Ese se llama este Empieza con chatito. N. N. Magno, nada que Magno. Es Escabeche. Napoleón. Muy bien, Samuel, ya le estás Napoleón haciendo. Bonaparte. Napoleón Bonaparte, muy bien. Bonaparte. Napoleón Bonaparte es el máximo exponente de la Revolución Francesa, no te vayas a olvidar, ¿eh? Ahora, Lunito, disculpa, si no te estoy con toda la ventiladora y me da esto acá. Ahora, otra pregunta.
dígame usted, ¿en qué año empieza la Revolución Francesa? En 1789. Eso también fue otra pregunta de examen de admisión, aunque no lo crean, facilita, regaladas. Ahora vamos por la edad contemporánea. ¿En qué año inicia la edad contemporánea? En 1789. Muy bien, ¿con qué acontecimiento? Eh, con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, muy bien. ¿Cuándo acaba, en qué año acaba la edad contemporánea? Todavía. Todavía no acaba, pues. Por lo Aún no tanto, se termina. exacto, todavía no acaba, se sigue desarrollándose el día de hoy. Por lo tanto, ¿tú en qué edad vives? En la edad contemporánea. En la edad contemporánea. Exacto. Muy bien, alumnos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Felicitarlos nuevamente, muchachos. Antes quedábamos dos, tres, dos nomás, creo. Al menos ahora quedan cuatro, cinco, ¿no? Ya que Jesús también se ha reincorporado, ¿no? Almirón siempre